educativa. Entonces, hoy vamos a ver ya al profesor Ran Laha. Yo tuve la oportunidad de ser, se podría decir, estudiante de Ran Laha. Tanto Ran Laha como Lydia Amir, ahorita les voy a platicar quién es Lydia Amir, es una filósofa judía, al igual que José Barriento Rastrojo. Tuve la oportunidad de que fueran mis profesores en la maestría en filosofía. Entonces, yo creo que parte de esta tarea de la epistemología es precisamente hacer categorías. ¿Qué significa esto en el lenguaje lógico aristotélico? Hacer clasificaciones del conocimiento. Y precisamente hoy vamos a ver, profesores ilustres, cómo en este mito de la caverna de Platón, que en efecto es la República, uno de esos libros de Platón, Platón tiene 36 obras, lo que hemos comentado. Una de esas obras es el libro de la República, que curiosamente no es un libro nada, se podría decir nada social, es un libro muy monárquico, porque Platón, como ustedes saben, propone que los mejores deben de gobernar, pero sabemos muy bien que los que menos saben son los que están gobernando, ¿no? Curiosamente. Entonces, esa parte de la República, que son 10 libros, en el libro séptimo aparece un mito que se va a llamar, recuerden que la palabra mito viene del griego que significa relato. Este relato se va a dar precisamente a través de lo que va a ser el mito de la caverna. Hay otros mitos, como es el mito de y el mito del carruaje. El mito del carruaje aparece en el Fedón o Tratado del Alma. Entonces, estos mitos va a ser un instrumento precisamente pedagógico, creo que por acá escribieron. Doctor, se me está cortando mi red. Voy a cambiar de equipo y de conexión. Regreso en breve. No te preocupes, Juan Carlos, te esperamos. Se escucha muy bien, ¿eh? Ah, perdón. Juan Carlos, el que tiene problemas. Sí, 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 sí. Ah, ok. Disculpa, es que se me está cortando, por eso apagué mi cámara, pensé que era ello, pero sí, voy a cambiar de equipo y de conexión de internet a otro módem. sí, Espero no tardarme mucho. Ahorita regreso, gracias. sí, cuídate. Bien, entonces, profesor Enrique, ya nos quedamos en solitario otra vez. Hemos visto ya a lo largo de nuestra materia que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocer, el conocimiento. Hemos visto ya diferentes escuelas del pensamiento por el cual nos van dando pistas sobre cómo va a ser el concepto de la teoría de la educación. Cuando veamos ya, por ejemplo, el siglo XX, el concepto del psicoanálisis, que son territorios peligrosos para un filósofo como yo, pero lo vamos a comentar inclusive desde el punto de vista del concepto de las ideas, de las emociones. Muy bien, profesor Enrique, eso es parte inclusive de la parte general de nuestra materia. También hemos visto que el empirismo viene precisamente desde Aristóteles. Tú hiciste una pregunta, profesor Enrique, la segunda asesoría, que fue precisamente el concepto de David Hume, el escocés, ¿te acuerdas? Que David Hume inclusive, eh, él daba más certeza a las cosas más presentes, porque con base va pasando el tiempo, las ideas van entrando dentro de la categoría muy kantiana de la memoria, ¿no? Muchas cosas entran en esa categoría de la memoria, pero muy bien comentó Schopenhauer, fue un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, estamos hablando del siglo XIX, él decía que la memoria también nos puede engañar, ¿no? Entonces, a veces esos recuerdos que hemos tenido no son tan certeros. Y aquí entra precisamente en el concepto de ser docente. Un docente debe de no perder de vista qué ha dicho, cómo lo va a decir y hacia dónde lo quiere dirigir. Entonces, David Hume, lo que habíamos platicado de sus obras, que él fue también empirista, que todo proviene de la experiencia, el vínculo que tengo con los amigos, como docentes con los alumnos, con el medio escolar, todo eso me proporciona un conocimiento. Pero la cuestión, profesor Enrique, es que cuando un alumno llega al aula de clases, como hemos debatido ya, no es una mente en blanco, como decía Aristóteles, tabula rasa. Trae experiencia, a lo mejor no una experiencia de la clase, pero trae experiencia vivida, ¿no? De cómo está en su casa, cómo le ven el trabajo, si es que trabaja, o el concepto de ir a jugar en las tardes, fútbol.
Todo eso es una experiencia y el empirismo no lo acepta válido, no lo ve como una validación racional. Entonces, por otro lado, ese es el empirismo. Por otro lado está el racionalismo, que dice que existe ideas innatas, ¿no? Profesor Enrique, ya hemos visto a René Descartes, hemos visto un poco, hubo por ahí un judío holandés llamado Baruch Spinoza, Benito Spinoza, que también fue racionalista. Hay otro también por ahí, un alemán llamado Leibniz, que por ahí hay unas calles en la Ciudad de México que se llama Leibniz, ¿no? Leibniz también fue por ahí racionalista y decía que existen ideas innatas, es decir, mis padres me heredaron ciertas cosas para que yo sea propenso a aprender. Eso le va a llamar, cuando veamos ya el constructivismo, Piaget, lo que le va a llamar epistemología genética. Y ya Howard Gardner, en sus inteligencias múltiples, le va a llamar la inteligencia, ¿no? Entonces, a veces dices tú, bueno, no soy bueno para cierta biología o física, sí, pero también los padres heredan ciertas habilidades nosotros mismos. Eso no significa que no podamos aprenderlo, sí, pero requiere mayor esfuerzo. Entonces, ese es el gran debate actualmente, profesor Enrique, entre la escuela del empirismo y la escuela del propio racionalismo. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué estamos en este siglo XXI en temas epistemológicos? Sin ninguna duda podemos decir que las tecnologías, las TIC, han generado cierta proyección del concepto del aprendizaje. Actualmente se habla de autoaprendizaje en temas de epistemología. ¿Qué significa esto? Que el alumno emprenda a través de la guía del docente, pero ya no tan cercana, él mismo su propio aprendizaje. Ahora se habla de cursos, ahora se habla de talleres, etc. Entonces, eso está actualmente en el lenguaje del siglo XXI, el concepto de autoaprendizaje. Pero sin duda, bueno, eso es parte inclusive de la epistemología. Y ya detallando un poco para entrar en materia con Rallah, la propia epistemología te brinda pistas. ¿Para qué? Para no tener prejuicios en el aula de clases. Nosotros todos tenemos prejuicios, ¿no? Ah, es que mira, un hombre tatuado es malvado, ¿no? Ese es como uno de los prejuicios comunes, ¿no? Ah, es que la vecina o el vecino, etcétera. De igual forma en el aula, profesor, que hay prejuicios. Esos prejuicios se traducen en que tenemos falsas ideas del estudiante, ¿no? El estudiante que no estudia o el que esté escuchando música y esté escribiendo y dice, no me está escuchando, en realidad a lo mejor sí te está escuchando. Por lo tanto, la epistemología te hace la pregunta, primero debemos de descubrir qué hay detrás del sujeto, de la persona, ¿no? De la concepción, y ahí entra precisamente la antropología filosófica. Preguntarse, bueno, a lo mejor tuvo problemas en su casa, a lo mejor no ha comido, etcétera, ¿no? Todos esos problemas influyen en la forma de aprender. El clima también influye en el aprendizaje, las emociones, etcétera. Entonces, eso es parte precisamente de la funcionalidad que tiene la propia epistemología en el ámbito educativo, profesor Enrique. Pero no nos quedamos ahí. No solamente factores, se puede decir, biológicos influyen en el aprendizaje, también materiales, como la forma como estás sentado, si es una silla cómoda, si en el salón de clase hace un calor terrible, si existe muchos ruidos, si el salón no es accesible, hay mucha oscuridad. Todo eso influye. ¿Te acuerdas, profesor Enrique, que vimos a este filósofo francés, Paul Michel Foucault, que les dije que tuvieran cierta reserva en la forma de cómo deberían ustedes de leer a Michel Foucault? Vimos la obra Vigilar y Castigar, ¿se acuerdan? Él decía que toda la arquitectura escolar, toda la forma, la materia, proviene de las prisiones. Por tal motivo, ahora vemos con muchos jóvenes que dicen, yo no quiero regresar, mamá. Después del COVID-19 ya no quiero regresar. De hecho, me enteré el día de ayer, no sé si por ahí te enteraste, profesor Enrique, que las escuelas de tiempo completo ya desaparecieron, ya no va a funcionar. Entonces, uno pensará, bueno, la escuela de tiempo completo era la posibilidad de dejar a mi hijo mientras yo me iba a la chamba. A veces un niño come mejor en la escuela que en la casa. Entonces, a eso nos referimos cuando se estudia la epistemología, profesor Enrique. Eso es como algo general,
de lo deductivo a lo inductivo, precisamente con el profesor Ralajá. ¿Tienes algún comentario, profesor Enrique, maestro? No, realmente como comentario no, sino nada más factores externos bien, o sea, que nos den todos los elementos para que tener, o mejor dicho, tenerlos bien cubiertos para que se pueda tener una buena educación. Y efectivamente, lo de ayer, qué triste que se haya dado eso, porque creo yo que básicamente fue por una cuestión de tipo político. No creo que haya sido algo de tipo, que haya influido la educación, sino que lo primero que dijeron es que desaparecen las escuelas de tiempo completo y este dinero lo vamos a utilizar o sea, ahí fue luego la situación. Entonces, una cuestión de tipo político, creo yo, y qué triste que se estén dando este tipo de cosas. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a ellas, tenemos que ver cómo mejorar aún ante la adversidad, porque sabemos que al final de cuentas es parte de esto y creo que aquí entraría muy bien lo que es la epistemología al respecto. Totalmente, profesor Enrique. Lo que sí, yo creo que debemos de, sobre todo, argumentar que no todo es política, ¿no? Y de igual forma, no todo es educación. Hay que hacer buena política cuando llegue el momento, también hacer buena educación, buena filosofía, etcétera. Y sí, ya ves que este gobierno, su predicado es precisamente que un gobierno austero, ¿no? Que todo se debe de ahorrar al máximo. Pero pues ya vimos por ahí que un hijo de tal persona vive por ahí en Estados Unidos y la lleva tranquila. Entonces, como que es paradoja, ¿no? Hablando de esta palabra en griego, paradoxa, lo contrario a una opinión, se contradice, ¿no? Lo que se dice y lo que se hace. Es un debate fuerte, ¿no, profesor Enrique? Pero bueno, eso es precisamente lo que estamos echándole un vistazo. Cuando veamos ya lo que va a ser filosofía en México, profesor Enrique, vamos a revisar una obra. Claro está que yo se los voy a mencionar porque en la plataforma viene otra directriz que puse por ahí, pero yo se los voy a mencionar. Esta obra se llama El bobarismo en México, del filósofo Antonio Caso, del siglo XX. Antonio Caso va de la mano con otro filósofo que fue director de la Universidad de Veracruz, llamado Fernando Salmerón, no Salmerón de que fue desterrado de Panamá, ¿no? Ese no es, fue otro pensador llamado Fernando Salmerón, que por ahí yo tengo sus obras completas de filosofía. Yo creo que nos han dado pautas precisamente para pensar y sobre todo lo que se pretende, profesor Enrique, es que hagamos ideas auténticas desde México, ¿no? Hemos estado tomando ideas de otros países, de Chile, de Argentina, de Japón, de Finlandia, y es claro que no se va a adecuar porque es otro tipo de sociedad. Entonces, lo que dice Antonio Caso, el filósofo mexicano del bobarismo en México, es que eh, terminamos adoptando siempre comportamientos y conductas del extranjero, de lo mejor, ¿no? Lo blanco es lo mejor. ¿Te acuerdas que platicábamos que Platón pensaba que en la piel se encontraba la educación, ¿no? Entre más blanco es una persona, es mejor, ¿no? Pero pues no, uno se lleva cada disilusión, ¿no? Por eso, Enrique, cuando platicas ahí con él, Dios mío, mejor no me digas nada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir con el profesor Antonio Caso, Fernando Salmerón. Está también otro educador, epistemólogo mexicano llamado Samuel Ramos. Él tiene por ahí tratados de hecho, tiene un libro que marcó la pauta de las ideas del siglo XX que se llama El perfil del México y la cultura, ¿no? El perfil del mexicano y la cultura en México. Este perfil, precisamente, Samuel Ramos, analiza precisamente la forma de ir tomando como estereotipos, que al final de cuentas somos algo, pero a la vez ya no somos nada, ¿no? El perfil del mexicano y la cultura en México de Samuel Ramos. Eso es precisamente una obra fundamental para entender de qué va inclusive el concepto de las ideas. Está también Luis Villoro, también otro ilustre, Ramón Shirao, que decide Ramón Shirao, que es precisamente ha marcado la pauta. De hecho, el papá de Ramón Shirao huye de la guerra franquista que les platiqué por ahí. Antonio Machado, el poeta, ya no llegó a México.
Joaquín Xirau llega a México, se funda la Casa de España en 1940, y se va dando precisamente como exilio de intelectuales, ¿no? Y van, de hecho, una vez también otro filósofo mexicano le preguntaron a Carlos Fuentes, ¿qué haría si fuera secretario de Educación Pública? Le preguntaron a Carlos Fuentes y él dijo renunciar. Lo primero que quería renunciar. Yo creo que fue muy acertada esa opinión de Carlos Fuentes. Y sin duda, ese es el panorama de la propia filosofía, y es el gran debate, profesor Enrique, de dónde provienen las ideas, porque cuando hablamos de filosofía también debemos de hablar de la epistemología, porque es el estudio del conocer. Y precisamente ese es el gran debate. Si ha habido en México epistemología, si ha existido en México filosofía. Muy bien comentó el profesor Fuentes, Carlos Fuentes, que la filosofía es universal. Podemos hacer filosofía aquí, filosofía donde sea, siempre y cuando tomando las ideas correctas de los grandes pensadores. Eso es como la directriz. Pero hay un filósofo que acaba de morir lamentablemente llamado Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es uno de los, se podría decir, usted lo va a conocer, profesor Enrique. Miguel León Portilla trabajó mucho en lo que fue la identidad de la lengua náhuatl, y sobre todo por ahí tiene una filosofía náhuatl, ¿no? Entonces, con Miguel León Portilla se recupera la identidad mexicana, y Miguel León Portilla argumenta que desde la época prehispánica, estamos hablando del siglo XIII, ya había filosofía en México. Entonces, si puedes ver toda esa historia del siglo XIII, la época de la colonia de México, siglo XVI, se va dando como pautas de las ideas epistemológicas. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a analizar más adelante. Eso es como un pequeño recalentado. Muy bien, vamos con las ideas de Ralajá. Profesor Enrique, ¿tienes algún comentario que hacer? Un comentario muy breve acerca de lo que mencionó, de que los blancos teóricamente es lo que es a quien eran los mejores aceptados. Pero al final de cuentas, me viene el comentario y ahorita me vino a la mente lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. A Ucrania, lógicamente yo desde luego estoy en contra de la guerra, llámese como se llame y todo, ¿no? Pero leía precisamente algo al respecto y mencionaban que están aceptando a todos los refugiados, sí, a todos los que salgan. Europa está aceptando a todos los que a todos los que se vienen de Ucrania, ¿no? Y dice quien escribía, dice, ok, dice, ¿por qué? Porque son blancos, porque son ojos azules. Dice, ¿y por qué no lo están haciendo también con las personas de África, que están también requiriendo precisamente que sean también aceptados como refugiados, ¿no? Entonces está interesante. Interesante análisis, profesor Enrique, tienes toda la razón. O las personas que vienen de Haití, ¿no? Que pasa aquí por México, si fueran blancos, ¿cómo fuera el trato? ¿No? Claro. Sí. Esa idea epistemológica de Platón sigue vigente, te das cuenta, profesor Enrique, ¿no? Cómo pensamos que la piel define a todo el sujeto, no define a la persona, pero pues no sabemos que no es así. Y eso fue precisamente el gran debate, y está a tiro de piedra, profesor, el concepto de la esclavitud, ¿no? ¿Quiénes son los esclavos? Vemos el siglo XX que apenas en el mundo anglosajón se dio precisamente ciertos derechos, ¿no? A la raza negra. Y por ahí estuve yo leyendo, hay un escritor inglés llamado Martin Cowen. Él tiene un libro que se llama Cuentos Filosóficos y narra precisamente la travesía que vivió el propio John Locke. John Locke por ahí hizo unas leyes para Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos está permitido como tener esclavos. Entonces, eso precisamente es el gran debate actualmente, porque los que son rechazados son a través de la piel, ¿no? Y yo creo que hay que analizar eso, porque si los haitianos fueran rubios, fueran hermosos, ¿no? Muy platónico, vengan conmigo, cásate con mi hija, ¿no? Ahora te vuelvo ciudadano. Un debate impresionante, profesor. Pero excelente ejemplo has dado, buen análisis. Eso es precisamente lo que Ran Lajá ahorita vamos a ver, filosofar, ¿no? Podemos hacer filosofía, pero filosofar. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, ¿qué opinas de la guerra?
Bueno, no te voy a decir lo que han dicho ya la noticia, que hay sanciones económicas, etcétera. Te voy a hablar sobre la decadencia moral occidental, la decadencia moral oriental, que nos lleva a ser hipócritas, ¿no? La empatía es una de las cualidades humanistas que hay que entender al otro. Y ahí, fíjate, profesor Enrique, nos puede ayudar una obra de un filósofo llamado Nicolás Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo, en esa obra del Príncipe, espero que mi memoria de este viejo filósofo no me falle, fue escrito en 1513. Maquiavelo precisamente nos ayudaría a entender cómo podemos sobrevivir en este mundo de tiburones, ¿no? Esa famosa frase que el fin justifica los medios, yo creo que eso es precisamente la forma. Maquiavelo, haciendo un poco de filosofía aplicada, Maquiavelo nos puede decir, bueno, no confíes en nadie, ¿no? No confíes en nadie. Sin duda alguna, yo creo que la parte de la confianza y todo eso va de la mano precisamente para entender de qué somos. Pero sí, excelente análisis, profesor Enríquez, sobre el concepto de que venga hasta México ya se ofreció, vi por ahí que decían varios ciudadanos, yo te presto mi casa, vengan a vivir, traigan a muchas mujeres, no sé qué buscarán ahí. Pero ¿por qué no se le dice a los guatemaltecos, a los que vienen de El Salvador, mismos nosotros los mexicanos? Hay mucha gente que anda pidiendo dinero en las calles, etcétera. Eso es parte, yo creo que nos hace falta un poco la lámpara de Diógenes. Ya ves que lo platicamos un poco. Diógenes fue un filósofo helenística, del periodo helenístico del siglo III antes de Cristo. A él le llamaban el Sócrates loco. Él vivía apartado de lo social. Él aplicaba una epistemología muy interesante, enfocada en lo natural y rechazando lo social. Él vivía en un barril, de ahí tomó el Chavo del Ocho para hacer esta obra fantástica, que vivía en un barril, y salía todos los días con una pequeña lámpara, un candil, y con un poco de aceite, ahí le ponían aceite de oliva, iba por ahí en las calles de Atenas, gritando, ¿dónde está el hombre? No lo encuentro. Yo creo que nos hace falta, profesor Enrique, un poco de la lámpara de Diógenes para decir dónde estamos ubicados, hacia dónde queremos ir. Entonces yo creo que Diógenes está más presente aquí, la filosofía del cinismo, que aquí Ran Lajá, profesor Enrique, ahorita vamos a ver a Marco Aurelio. Fue un emperador filósofo, fue un filósofo llamado de los estoicos, la filosofía estoica. Ahorita lo vamos a ver un poco, porque vamos a ir entendiendo precisamente que al final de cuentas, en el siglo XXI, no solamente basta con ser un buen docente, sino ser estoico, soportar, ¿no? El estoicismo te brinda cierta fuerza ética. ¿Qué dice el estoicismo con base al docente? Te dice que un docente no debe tomar todo literalmente, ni dejar que las emociones lo secuestren en el aula de clase. Eso es muy estoico. Y sí, porque cuando estás en el aula de clase, profesor, no me dejarás mentir, hay muecas, ¿no? Hay alumnos que se están durmiendo. A mí me ha pasado aquí en las clases sincrónicas. Oh, profesor, ¿qué estás diciendo? Sin fin de cosas. Muy bien, vamos a entrar a materia con Ran Lajá. Esta introducción yo creo que nos va a ayudar muchísimo para ir comprendiendo ya. Más adelante, profesor Enrique, vamos a ver ya una obra que se va a llamar Filosofía de la Educación. Y hay varios autores con base a filosofía de la educación. Uno de ellos, uno de los más famosos, es un filósofo español sacerdote llamado Octavio Fulán. Octavio Fulán es el creador precisamente de la filosofía de la educación o paideia. La palabra paideia significa en griego educación. Entonces, cuando hablamos de filosofía de la educación, no hay que perder de vista el concepto de currículo. Es decir, el currículo te va a decir cuáles van a ser los objetivos y en qué materia vas a dar filosofía de la educación. Entonces, ¿dónde va a entrar? Entonces, ese es el gran debate actualmente. Muy bien, profesor. Vamos a entrar con Ran Lajá, filósofo judío. Estudió precisamente la licenciatura en filosofía, en psicología, pero se mudó a Estados Unidos. Ahí hizo su doctorado en filosofía. Él ha estado trabajando en la Universidad de Michigan. También se ha acercado un poco a la Universidad de Berkeley. Berkeley fue un filósofo anglicano del siglo XVII, también curiosamente fue empirista, al igual que David Hume. Berkeley quería fundar una comunidad aquí en América Latina, así, para ayudar a todo el mundo, pero fracasó con ese proyecto, el obispo George Berkeley. Y precisamente parte de ese terreno que compró Berkeley lo donó a la Universidad de Yale.
¿no? La Universidad de Yale también tiene tintes judíos. Entonces, el propio Ran Laha llega a Estados Unidos, hace su doctorado, y él se da cuenta que a partir de 1980 surge un fenómeno curioso en Alemania por el profesor Gerhard Bartsch. Gerhard empezó a trabajar lo que se va a llamar filosofía aplicada en la vida cotidiana. Actualmente, de hecho, la maestría que tengo en filosofía es eso, es maestría aplicada. Ese Gerhard empezó a trabajar lo que se va a llamar café filosófico, consultoría filosófica, y se fue dando precisamente entre el consultor y el consultante. El consultante que llega es precisamente el que tiene necesidad y es precisamente la figura del docente como consultor dentro del conocimiento. Entonces el propio Ran Laha empezó a trabajar y ha trabajado inclusive en mi universidad donde estudié, la Universidad Vázquez Quiroga, ha trabajado también el concepto de filosofía aplicada y una epistemología desde la calle, desde la acción, profesor Enrique. Entonces, ese es Ran Laha, lo que nos ha brindado este texto fantástico para entender que, ¿qué es la caverna? La caverna puede ser mi casa, la caverna puedo ser yo mismo, la caverna es mi aula de clases, la caverna es lo social también, donde lo cotidiano se convierte en algo oxidado y lo hacemos todo mecánicamente, ¿no, profesor Enrique? Que no hay tanta reflexión en ella. Entonces lo que se pretende es, curiosamente, salir de esas cavernas y entender de qué va el concepto educativo y precisamente la epistemología no solamente vamos a estudiar el conocimiento, sino reflexionamos sobre la forma de aprender. Por lo tanto, haciendo ya prácticamente este resumen, profesor Enrique, el mito de la caverna aparece en el libro séptimo de la República de Platón. Platón, profesor Enrique, en el libro de la República no es un libro como si fuera Nicolás Maduro, ¿no? Como si fuera Fidel Castro, ¿no? Finado Fidel. No es nada de eso. Ahorita vamos a ver a otro pensador también que influyó mucho en la epistemología educativa, se llamó Karl Popper. Karl Popper, Sir Karl Raymond Popper, fue ciudadano inglés. Él comentó algo interesante que ahorita lo vamos a revisar, pero Platón decía que los que deben de gobernar son los mejores. Platón, de hecho, clasificaba, es decir, las personas que viven en la república. Entonces, inclusive llegó un momento que el propio Platón llegó a decir que los niños que nacían, eso lo hacía el mundo espartano, no hay que perder de vista, los espartanos lo hacían a partir del siglo V antes de Cristo, los niños que nacían con cierta discapacidad se invitaban a quitarles la vida, a matarlos. Platón propone eso, de hecho llega a proponer Platón que entre las personas blancas deben de procrear los hijos y las personas esclavas, que así se le llamaba, metecos, la palabra en griego, metecos, deben de ser excluidos del concepto de la república. Suena a un nazismo, profesor, suena como el nazismo. Interesante, hubo por ahí un filósofo que es uno de mis grandes enemigos del siglo XX llamado Giovanni Gentile. Giovanni Gentile fue el creador del fascismo. ¿El fascismo qué es? Es una teoría, en efecto, que dice que lo que impera absolutamente es el Estado. El individuo como tú, por ejemplo, profesor Enrique, profesor Juan Carlos, le debemos todo al Estado y el Estado va a determinar quiénes somos nosotros. Ese es el fascismo, todo el poder al Estado. Entonces, eso es precisamente lo que generó Platón en la República, pero Platón cometió un error. Ese error, ahorita se los voy a mencionar, profesor, regresando, ¿qué les parece? Creo que el profesor Juan Carlos, como dice no sé si ustedes escucharon la canción de Los Temerarios, un grupo ahí como de los 90, debut y despedida, profesor Juan Carlos, debut y despedida. Sí, estoy notando, una disculpa. No te preocupes, profesor Juan Carlos. Profesores ilustres, como siempre, tomemos un pequeño receso. Les voy a platicar el error que cometió Platón cuando dejó como director de su universidad a un hombre tipo Peña Nieto, pero versión griega. Perdón por la comparación, profesores. Tomemos un pequeño receso y ahorita nos vemos en 5 minutos. ¿Qué les parece? Muy bien, o sea que hasta Platón tuvo sus errores. Totalmente como toda persona, ¿no? Ahorita nos vemos, profesor. Claro que sí. Sale, vale.